Nosotros vamos a empezar a hablar con lo que es la prevención. En mi opinión, la prevención son las acciones por parte de una sociedad o de una autoridad que hacen que un delito pueda ser menos probable de ser cometido. Una de estas áreas es la prevención del delito. Es una de las vertientes de la seguridad pública que atiende y combate el fenómeno social de la delincuencia en áreas de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz social. Básicamente, la prevención tiene el propósito de evitar la aparición de riesgos para la salud del individuo, de la familia o la comunidad. Implica actuar de un problema para que no se haga más grande o este mismo no pueda crecer y no sea fundamental en las personas que lo van a contratraer. Esto nos permite detectar el problema, averiguar las causas, predecir situaciones negativas e intervenir de acuerdo a estos factores. Existen diversas formas de prevenir un delito, como por ejemplo en una calle solitaria o en una colonia en donde no hay luz. La primera acción que se podría hacer para prevenir algún tipo de delincuencia sería poner luz y que la calle sea más transitada. También la prevención es un conjunto de acciones y medidas orientadas a evitar que ocurran problemas, daños o situaciones indeseadas. Su objetivo principal es minimizar riesgos y promover el bienestar y la seguridad en diversos contextos, como la salud, el trabajo, la educación, el medio ambiente, entre otros. Tipos de prevención. Primaria, acciones dirigidas a evitar la aparición de problemas o enfermedades antes que se presenten. Secundaria, intervenciones para detectar y tratar problemas de sus etapas iniciales, minimizando el impacto. Tercera, estrategias para manejar y mitigar las consecuencias de problemas ya establecidas, previniendo complicaciones o recurrencias. La prevención permite anticipar una situación de peligro objetivo, incluso antes de que se produzca. De este modo es posible dar una respuesta adecuada. El seguimiento es fundamental para implementar posibles mejoras en un plan de acción. Tenemos que tener en consideración que no únicamente las medidas de prevención se involucran en lo que son las autoridades gubernamentales, sino que independientemente también el trabajo es continuo con la sociedad. ¿Por qué? Porque precisamente por las sociedades por las que se parten las medidas de prevención, en las cuales deben de acatar ciertas indicaciones o ciertas situaciones en las cuales deben de tener en consideración que su vida o la situación ocurra alguna vulnerabilidad. Hasta cierto punto tener memoria y conciencia de que el prevenir o simplemente el hecho de prevenir consta no únicamente en lo que las autoridades imparten, no únicamente en lo que el gobierno imparte, en lo que son policías, entre otras circunstancias, sino que parte más de uno mismo como ser humano, como persona e individualmente este tipo de prevenciones, ya que principalmente parte en cuanto a cuestión de saber realizar o prevenir ciertas circunstancias. Como lo mencionaban mis compañeros anteriormente, en un caso de robo podemos prevenirlo, simplemente en ir atentos a las situaciones y buscar rutas alternas en las cuales podamos hasta cierto punto escapar o de fácil acceso a una localidad un poco más cercana o con un poco más de población, ya que esto perjudica hasta cierto punto lo que es la medida de prevención para el apoyo hacia las autoridades. Pues prevenir es tomar medidas anticipadas o acciones para evitar que ocurra un problema o reducir su impacto negativo. Esto pues implica identificar sus riesgos potenciales y tomar medidas proactivas para evitar su manifestación o minimizar estos efectos. Bueno, en conclusión tenemos que tener en consideración realmente todos los puntos que acabamos de tocar. ¿Por qué? Porque realmente no se mantiene un trabajo continuo en base a lo que es la prevención, porque mucha gente tiene el conocimiento de lo que es prevenir, pero realmente no lo implican y no lo implementan en lo que son los ámbitos en general, en todo aquello que tenga que involucrarse su persona. ¿Por qué? Porque así mismo tenemos que salvaguardar lo que es su integridad personal. ¿Por qué? Porque así mismo piensa en sí y independientemente asimismo ayuda a lo que son las autoridades a resolver o a ejemplificar o precisamente mejorar lo que es un poco el procedimiento para su trabajar ante ellos, ya que ellos son unas personas de primer contacto o las personas que realizan el primer contacto con lo que es la víctima, y no todos ellos mantienen el conocimiento de lo que es la prevención ante todo y principalmente pues ante lo que es una víctima. Entonces por ello tenemos que tener en consideración lo que es la prevención en cuanto a
situaciones convencionales u ocasionales a lo que son situaciones de riesgo o factores de riesgo que puedan implementar o aumentar este tipo de circunstancias. Asimismo, mantenemos lo que es una situación elevada a la prevención y o diversificación o aumentación de lo que son los diferentes tipos de delito. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.